Minji nunca había gustado del Hospital Santa María. Demasiado grande, demasiado frío, demasiado mármol y vidrio, más parecía un hotel para ricos que un lugar donde se salvan vidas. Pero el trabajo es trabajo, y después de 3 años en una clínica provincial, no podía rechazar la oportunidad de regresar a Seúl. Hoy era su primer día en la unidad de cuidados intensivos. La mañana del martes era cálida, principios de mayo, y los rayos del sol se colaban por los enormes ventanales del pasillo del 4º piso. Minji se acomodó el uniforme color marfil y revisó la lista de pacientes. Sala 407. Paciente An Jin-ho, 34 años, en coma tras un disparo, estado estable, pero pronóstico incierto. ¿La nueva? La enfermera jefe Choi la examinó con la mirada. La sala 407 requiere atención especial. El paciente proviene de una familia muy adinerada, dueño de una compañía farmacéutica. Su esposa lo visita todos los días. Ten cuidado, estas personas no perdonan errores. Minji asintió, tomó la bandeja con los medicamentos de la mañana y se dirigió por el pasillo. Sus zapatillas blancas golpeaban silenciosamente el linóleo pulido. Ya casi llegaba a la sala cuando escuchó voces, una femenina, baja, casi siseante, y otra masculina, calmada. Un mes más y todo será nuestro. Los médicos dijeron que no hay esperanza. Su cerebro casi no funciona. Minji se detuvo a 2 metros de la puerta. La bandeja temblaba ligeramente en sus manos. So Yeon, baja la voz, dijo el hombre con tensión. Aquí pueden escucharnos. ¿A quién temes? ¿A las enfermeras? La voz de la mujer sonaba burlona. Todas están compradas. Con ese dinero se puede comprar todo el hospital. El corazón de Minji latió con fuerza. Se apoyó contra la pared, intentando controlar la respiración. ¿Qué acababa de escuchar? ¿Estas personas estaban esperando la muerte del paciente? ¿Su paciente? Hay que tener cuidado, continuó el hombre. La investigación sigue en curso. La policía hace preguntas. ¿Qué pregunten? Tenemos un coartada de hierro. Estábamos en la gala benéfica cuando lo atacaron. 100 testigos lo confirmarán, la mujer se rió, y ese sonido hizo que Minji se estremeciera. Pronto la empresa será mía. Todos los activos, todas las cuentas. He esperado este momento durante años. Debo irme. No queremos que nos vean juntos demasiado a menudo. Minji oyó pasos acercándose a la puerta. El pánico la hizo moverse, pero ya era tarde, la puerta se abrió y apareció una mujer alta, con un elegante traje beige. Su cabello estaba peinado con esmero, el maquillaje impecable, y en la muñeca brillaban diamantes. La mujer se detuvo, evaluándola. Minji intentó sonreír profesionalmente, pero sus labios parecían paralizados. ¿Eres la nueva enfermera? La voz de So Yeon era fría como el hielo. Sí, yo. Soy Wan Minji. Hoy es mi primer día. Traigo los medicamentos de la mañana para su esposo. So Yeon la examinó de pies a cabeza, con desprecio en la mirada. De algún modo, Minji sintió que ese rostro le era familiar, aunque no lograba recordar de dónde. Cumple con tus obligaciones y no te metas en lo que no te importa, dijo So Yeon y pasó de largo, dejando un rastro de perfume caro. Detrás de ella salió un hombre de unos 40 años, con traje oscuro. Ni siquiera miró a Minji mientras sacaba su teléfono y marcaba un número. La enfermera quedó en el pasillo vacío, todavía sosteniendo la bandeja. Sus manos temblaban. ¿Qué debía hacer? ¿Decírselo a alguien? ¿Pero a quién? ¿Le creerían? Apenas empezaba a trabajar, y esta era la esposa de un hombre influyente. Su palabra contra la de una dama rica de la alta sociedad. Minji respiró hondo y empujó la puerta de la sala.
La habitación era espaciosa, más parecida a una suite de hotel 5 estrellas. Una ventana enorme daba a un parque urbano, donde las flores de primavera comenzaban a abrirse. El equipo médico era ultramoderno, monitores pitaban suavemente, registrando ritmo cardíaco, respiración y presión. En la cama yacía un hombre, An Jin-ho. Su rostro era pálido pero armonioso, frente alta, nariz recta, mentón firme. Su cabello oscuro estaba bien recortado. Bajo el pijama se asomaban los bordes de las vendas. Permanecía inmóvil, conectado a los equipos de soporte vital. Min-hee se acercó, revisando los monitores. Todo estaba estable. Comenzó con los procedimientos rutinarios de la mañana, cambiar la vía, revisar catéteres, tratar la piel. Buenos días, señor An, dijo suavemente. Me llamo Min-hee y cuidaré de usted. Hoy es un hermoso día de mayo. Afuera los cerezos están en flor. Hablaba mientras cumplía con su trabajo, sin esperar respuesta. Pero cuando su mano tocó la muñeca para revisar el pulso, le pareció que los dedos del paciente se movieron apenas. Min-hee se detuvo, observando su rostro. Los párpados cerrados, la respiración estable. Probablemente se lo imaginó. El doctor le decía que a veces ocurren contracciones musculares involuntarias. Terminó los procedimientos y se dispuso a salir, pero se detuvo junto a la puerta. Aún resonaban en su cabeza las palabras de So Yeon, un mes más y todo será nuestro. Esa mujer esperaba la muerte de su esposo. Más aún, por su tono se entendía que estaba implicada. Min-hee miró al hombre inmóvil en la cama. Era indefenso, dependía de la misericordia ajena. Y su propia esposa deseaba su muerte. No sé si me escuchas, susurró, pero prometo que cuidaré de ti. Lo prometo. Salió de la sala y tomó una decisión. Min-hee sacó su teléfono y abrió la aplicación de notas. Primera entrada, martes, 4 de mayo, 8:30 de la mañana. La esposa del paciente, So Yeon, y un hombre desconocido discutieron la muerte del paciente y la herencia. Cita, un mes más y todo será nuestro. Min-hee no sabía qué hacer con esa información. Pero su instinto le decía que era importante. Algo estaba muy mal. El resto del día lo pasó realizando tareas rutinarias, pero sus pensamientos volvieron constantemente a la conversación de la mañana. Al terminar el turno, volvió a la sala 407. Jin-ho estaba en la misma posición. El sol se inclinaba hacia el ocaso, llenando la habitación de luz dorada. Hasta mañana, señor An, dijo Min-hee, acomodando su manta. Volveré por la mañana. Al salir del hospital, miró las ventanas iluminadas del cuarto piso. Allí, en la sala 407, yacía un hombre cuya vida ahora sentía como su responsabilidad. Min-hee no creía en el destino, pero en ese momento sintió que su vida acababa de cambiar. Que aquel primer día era el inicio de algo mayor, algo que aún no podía comprender. Se dirigió a la parada de autobús, sin saber que 6 meses después su vida entera se voltearía. Que el pasado que había tratado de olvidar durante 15 años regresaría de la forma más inesperada. Y que el paciente en coma había escuchado cada palabra suya. A la mañana siguiente, miércoles, Min-hee llegó al hospital con la firme intención de comportarse profesionalmente. Apenas había dormido, repasando en su mente la conversación escuchada. Al amanecer se convenció de que quizá había malinterpretado la situación. Tal vez So Yeon solo hablaba de negocios. ¿De la compañía? Pero al entrar a la sala 407 a las 8 de la mañana, las dudas se disiparon. So Yeon estaba allí, sentada en la silla junto a la ventana, hojeando una revista de moda. Vestía un vestido negro, esta vez con un collar de perlas. Al entrar Min-hee, ni levantó la cabeza. Buenos días, dijo Min-hee, inclinándose como marcaba el protocolo. Haz tu trabajo rápido, respondió So Yeon, sin apartar la vista de la revista.
Tengo una reunión en media hora. Min-hee comenzó silenciosamente los procedimientos matutinos. Sentía la mirada de la mujer sobre ella, fría, evaluadora. Al revisar la vía, accidentalmente miró a So-yeon y volvió a sentir que ese rostro le resultaba familiar. Algo en la curva de los labios, en la expresión de superioridad. ¿Cuánto pagan a las enfermeras en este hospital? Preguntó So-yeon de repente. Min-hee se detuvo, sin entender hacia dónde iba la pregunta. Suficiente para vivir, respondió con cautela. Suficiente para vivir, repitió So-yeon con tono burlón, cargado de desprecio. Los pobres siempre se conforman con poco. Deberías elegir una profesión más rentable. Min-hee apretó los dientes y continuó su trabajo. Estaba acostumbrada a la actitud despectiva de los pacientes ricos y sus familiares, pero algo en el tono de So-yeon la afectaba especialmente. Me gusta mi trabajo, contestó con calma. Ayudar a la gente. Qué conmovedor, So-yeon finalmente levantó la cabeza, y su mirada estaba llena de burla. ¿Crees que lo salvarás? Los doctores le dan no más de un mes. Su cerebro está demasiado dañado. Es solo cuestión de tiempo. Min-hee se volvió hacia ella, olvidando la cautela. Mientras esté vivo, hay esperanza. En la medicina ocurren milagros. Milagros, So-yeon se rió. ¡Qué ingenuidad! Mi esposo era un hombre fuerte, pero incluso los fuertes mueren. Especialmente cuando ha llegado su momento. Algo en esas palabras heló a Min-hee. Cuando ha llegado su momento. Así no hablan las esposas que aman. Eso lo dicen quienes esperan la muerte. So-yeon se levantó y tomó su costoso bolso. Mañana vendré por la tarde. Asegúrate de que todo esté en orden. Pasó junto a Min-hee, y nuevamente la enfermera percibió el aroma de un perfume caro. Cuando la puerta se cerró, exhaló. Solo entonces se dio cuenta de que había estado apretando la mandíbula con tensión todo el tiempo. Min-hee se acercó a la cama y miró a Jin-hoo. Su rostro estaba tranquilo, sereno. Los monitores mostraban signos vitales estables. ¿Lo escuchaste? Susurró. Tu esposa. Habla de ti como si ya estuvieras muerto. Por supuesto, no hubo respuesta. Min-hee suspiró y comenzó a anotar los signos vitales en la ficha médica. Luego sacó su teléfono y escribió otra nota, miércoles, 5 de mayo, 8:15 de la mañana. So-yeon dijo, su cerebro está demasiado dañado. Es cuestión de tiempo. Especialmente cuando ha llegado su momento. Durante la semana siguiente, Min-hee estableció una rutina. Llegaba a Jin-hoo todas las mañanas a las 8, realizaba todos los procedimientos médicos y luego se quedaba unos minutos más, simplemente hablando con él. Al principio hablaban de cosas sencillas, el clima, las noticias del periódico, eventos del hospital. Pero poco a poco comenzó a contarle más. Sobre su pequeño barrio en las afueras de Seúl, donde alquilaba un diminuto apartamento. Sobre el gato vecino que cada mañana maullaba frente a su puerta pidiendo comida. Sobre cómo preparaba su café y miraba el amanecer sobre la ciudad. ¿Saben? Dijo una mañana, 10 días después de empezar. No siempre quise ser enfermera. En la secundaria soñaba con ser profesora de literatura. Me encantaba leer y escribir ensayos. Pero la vida tenía otros planes. No sabía por qué le contaba eso a una persona inmóvil. Tal vez porque no podía juzgarla, no podía hacer preguntas. O quizá porque en los últimos años no había tenido a nadie con quien compartir esos pensamientos. Después de la escuela necesitaba encontrar trabajo rápido. Mi familia necesitaba dinero. La escuela de enfermería era la opción más práctica. 3 años de estudio, y podía empezar a ganar. Acomodó su almohada. ¿Saben qué es lo más extraño? Ahora no me imagino en otro lugar. Este trabajo le da sentido a mi vida.
Min-hee no notó que el pulso del paciente se aceleró un instante en el monitor. Si hubiera sabido que Jin-ho escuchaba cada palabra, captaba cada matiz de su voz, reconocía algo familiar en ese timbre cálido y suave. So-yeon venía 2 o 3 veces por semana, generalmente por poco tiempo. A veces la acompañaba el mismo hombre que estuvo con ella el primer día. Min-hee averiguó que se llamaba Nagon-woo, socio de negocios de Jin-ho. Un viernes, en la tercera semana, Min-hee volvió a escuchar accidentalmente su conversación. Regresaba del almuerzo cuando los vio al final del pasillo, junto a la ventana. Estaban demasiado cerca, demasiado para ser solo socios de negocios. El abogado dice que después del reconocimiento oficial de muerte cerebral todo pasará a mí, decía So-yeon. Un par de semanas más de exámenes y obtendremos el informe. ¿Está segura de que nadie sospechará? Gong-woo puso su mano sobre su cintura. Quita la mano, aquí pueden ver, ella se apartó, pero su voz sonó coqueta. Cuando todo termine, seremos libres. Iremos a Europa, celebraremos. Lástima que tuvimos que tomar medidas extremas. No llores, la voz de So-yeon se volvió dura. Él nunca me habría dado el divorcio. Se preocupaba demasiado por su preciada reputación. Y yo no iba a pasar toda la vida en un matrimonio sin amor. Min-hee se apoyó contra la pared, tratando de respirar en silencio. Su corazón latía desbocado. Lo habían confesado. Realmente estaban implicados en el atentado contra Jin-ho. ¿No crees que esa enfermera nueva pasa demasiado tiempo con él? Preguntó Gong-woo de repente. ¿Quién? ¿Esa ratita? Resopló So-yeon. Hace su trabajo. Además, cuanto más se ocupa de él, menos sospechas hay. Enfermera dedicada, luchando por la vida del paciente. Incluso nos conviene. Si lo dices tú. Se alejaron por el pasillo en dirección contraria, y Min-hee finalmente pudo exhalar. Sus manos temblaban mientras sacaba el teléfono y escribía lo que había escuchado. Esa noche, antes de terminar el turno, se quedó más tiempo en la sala 407. Afuera caían las sombras de mayo, la ciudad encendía luces. Señor An, empezó suavemente, no sé si me escucha. Los médicos dicen que las probabilidades son bajas. Pero quiero que sepa. No me rendiré. Lucharé por usted, aunque nadie más lo haga. Tomó su mano, cálida pero sin fuerza. Su esposa. No es quien parece. Ella. Min-hee titubeó. ¿Qué está haciendo? ¿Contándole al paciente en coma que su esposa desea su muerte? Solo siga luchando. Por favor. Si hubiera mirado el monitor en ese momento, habría visto un pequeño aumento en la actividad cerebral. En lo profundo del coma, la conciencia de Jin-ho se aferraba a esa voz, a esas palabras de apoyo. No podía moverse, no podía hablar. Pero escuchaba. Lo escuchaba todo. Para finales de mayo, Min-hee ya se sentía parte de la unidad. Sus colegas la habían aceptado, los pacientes se habían acostumbrado a ella. Pero pasaba la mayor parte del tiempo en la sala 407. Sus conversaciones con Jin-ho se volvían cada vez más personales. Le contaba sobre libros que leía, películas que veía, sus esperanzas y miedos. ¿Saben cuál es la parte más difícil de la soledad? Preguntó una mañana mientras cambiaba la venda en su pecho. La herida de bala sanaba bien, al menos físicamente. No es que no haya con quien hablar. Es que no hay nadie con quien compartir las pequeñas alegrías. Cuando ves un atardecer hermoso, o encuentras un buen libro en una librería de segunda mano, o simplemente bebes un café perfecto. Y no hay nadie con quien compartirlo. Se aplicó crema en las manos, la de albaricoque que usaba desde hacía años. El aroma le recordaba al hogar, a su juventud, a tiempos en que la vida parecía más simple. ¿Saben? Compré esta crema en la secundaria, sonrió.
Último año de secundaria. Ahorré con trabajos pequeños y la compré en una tiendita de cosméticos. En ese momento me parecía un lujo tener una crema de verdad para las manos, no solo vaselina. Miró sus manos, la pequeña marca de nacimiento cerca de la muñeca. Desde entonces siempre compro esta. Tal vez sea tonto, ¿verdad? Apegarse a un olor. Si Min-hee pudiera haber mirado dentro de la conciencia de Jin-hoo, habría visto cómo algo hizo clic en su memoria. La crema de albaricoque. Ese aroma. Lo recordaba. ¿De dónde? A principios de junio, la enfermera jefe Choi se acercó a Min-hee. ¿Cómo está nuestro paciente VIP? Preguntó, revisando las historias clínicas. Estable. Sin cambios, respondió Min-hee. Escuché que su esposa preguntó sobre la posibilidad de desconectarlo de los equipos de soporte vital. Min-hee sintió que algo se le contraía en el interior. ¿Qué? Pero. Sus signos vitales son estables. No hay indicación para eso. Lo sé. El doctor Lee se negó. Pero ella contrató expertos independientes para evaluarlo. La enfermera Choi la miró seriamente. Min-hee, entiendo que te hayas encariñado con este paciente. Pero debes comprender que a veces la familia toma decisiones con las que no estamos de acuerdo. No está en nuestro poder. Después de esa conversación, Min-hee regresó a la sala. Se sentó en la silla junto a la cama de Jin-hoo y tomó su mano. Tienes que luchar, susurró. Por favor. Tu esposa quiere. Ella intenta. Las palabras se le atascaron en la garganta. Tienes que despertar. Muéstrales que estás aquí. Que estás luchando. Se quedó así unos minutos, sosteniendo su mano, y de repente sintió una ligera presión. Apenas perceptible, pero estaba allí. Min-hee levantó la cabeza de golpe, fijando la mirada en el rostro de Jin-hoo. Sus párpados se movieron. Duró un segundo, no más, pero ella lo vio. ¿Señor An? Su voz temblaba. ¿Me escucha? No hubo respuesta. Los monitores mostraban los mismos signos vitales estables. ¿Quizás se lo imaginó? No, ella sintió la presión de los dedos. Min-hee presionó el botón de llamada del médico. Un minuto después apareció el doctor Lee, joven neurólogo a cargo del caso de Jin-hoo. ¿Qué pasó? Vi un movimiento de párpados. Y él apretó mi mano, habló rápido Min-hee. Fue una reacción, estoy segura. El doctor Lee realizó un examen rápido, revisó los reflejos, le iluminó los ojos. Los signos vitales no han cambiado, dijo, negando con la cabeza. Probablemente fue un espasmo muscular involuntario. En coma esto sucede. Pero. Enfermera Wan, su voz era suave pero firme, entiendo que tenga esperanzas de mejoría. Pero no se debe confundir el deseo con la realidad. Los movimientos involuntarios no significan reacción consciente. Después de que se fue, Min-hee se quedó junto a la cama, sintiéndose tonta. Tal vez el doctor tenía razón. Quizá quería creer tanto en que se recuperaría que empezó a ver lo que no existía. Pero esa noche, acostada en su pequeña habitación, no pudo quitarse la sensación de la presión de la mano. Era real. No lo había inventado. A la mañana siguiente, martes, comienzo de la segunda semana de junio, Soyeon entró en la sala. Estaba visiblemente alterada, con un rubor poco saludable en las mejillas. ¿Le contaste a los médicos sobre los movimientos? La atacó nada más entrar Min-hee. Yo. Sí, ayer noté una posible reacción. ¿Posible? Soyeon dio un paso más cerca, con los ojos llenos de ira. No tenías derecho a dar falsas esperanzas. El doctor Lee me dijo que eran espasmos normales, pero debido a tu informe ahora hay que hacer más exámenes. Esto retrasará todo el proceso. ¿Qué proceso?
Preguntó Min-hee, aunque ya conocía la respuesta. No es asunto tuyo, cortó So-yeon. Haz tu trabajo y guarda tus observaciones para ti, si no están confirmadas médicamente. ¿Entendido? Min-hee apretó los dientes, pero asintió. Cuando So-yeon se fue, se sentó y anotó en su teléfono cada palabra de esa conversación. Los días pasaban lentamente. El calor de junio azotaba Seúl, los aires acondicionados del hospital funcionaban a máxima potencia. Min-hee continuaba sus conversaciones diarias con Jin-ho, pero ahora siempre comprobaba que estuvieran solos. Le contó sobre su familia, su madre, fallecida 5 años antes, y su padre, que ahora vivía en el campo con su nueva esposa. Después de la muerte de mamá todo cambió, decía, acomodando sus sábanas. Papá parecía perdido. 1 año después conoció a alguien nuevo. No lo culpo, de verdad. Cada uno enfrenta la pérdida a su manera. Pero yo me sentí sobrando, ¿sabes? Como un recordatorio del pasado del que él quería escapar. No notó cómo la línea del pulso en el monitor tembló de nuevo. Por eso me mudé a Seúl. Quería empezar de nuevo. 3 años trabajé en un hospital provincial, ahorrando para mudarme. Y aquí estoy, Min-hee sonrió con tristeza. Ridículo, ¿no? 33 años y todavía intentando encontrar mi lugar en el mundo. Tomó su mano, como hacía todos los días, comprobando la temperatura de su piel. ¿Saben en qué pienso a veces? ¿Qué habría pasado si en la escuela todo hubiera sido diferente? Se detuvo. ¿Por qué estaba diciendo esto? Nunca se lo había contado a nadie. Pero algo en el silencio de la sala, en la presencia del oyente inmóvil, le daba libertad para hablar. Había un chico, continuó en voz baja. En la secundaria. Estaba enamorada de él. Era inteligente, amable, siempre ayudaba a los compañeros. Yo era demasiado tímida para confesarme. Y luego. Cayó, viejas heridas repentinamente dolieron. Luego se fue con otra. Una chica guapa y rica de nuestra clase. Dijo que estaba embarazada de él y su familia insistió en el matrimonio. Yo. Nunca supe si era cierto. Min-hee no vio cómo los párpados cerrados de Jin-ho hicieron un rápido movimiento. Como su ritmo cardíaco se aceleró unos segundos. Después entendí que el amor es un lujo que no puedo permitirme. Me concentré en los estudios, en el trabajo. Y han pasado 15 años. A veces pienso en él, me pregunto si es feliz. Espero que sí, soltó su mano. Perdón, no sé por qué se lo cuento. Tal vez porque usted no puede juzgarme. Pero Jin-ho podía. En el silencio de su conciencia, atrapado en un cuerpo inmóvil, gritaba. Porque recordaba. Recordaba a la chica tímida de la clase 3A. Recordaba su voz suave, cuando le ayudaba con literatura coreana. Recordaba cómo quiso invitarla al baile de graduación, pero no pudo. Porque So-yeon llegó con la noticia del embarazo. Sus padres amenazaron con un escándalo. Los padres de él insistieron en el matrimonio. Todo ocurrió tan rápido, compromiso, boda 3 meses después de la graduación. Y luego un aborto espontáneo. O lo que So-yeon llamó aborto. Y ahora esa voz, ese aroma a crema de albaricoque. Era ella. Min-hee. Su primer y único amor verdadero, en quien pensó todos esos años de matrimonio infeliz. Si pudiera abrir los ojos, decirle. Pero estaba atrapado en su propio cuerpo, capaz solo de escuchar y recordar. Julio trajo consigo un calor agobiante. Los aires acondicionados funcionaban constantemente, pero ni siquiera siempre eran suficientes. Min-hee le pasaba un paño frío por la cara y las manos, asegurándose de que estuviera cómodo. Ya habían pasado 3 meses desde su primer día de trabajo. 3 meses de cuidado diario, conversaciones, esperanzas.
El estado del paciente seguía estable, sin cambios. El doctor Lee decía que era buena señal, no había deterioro. Pero con cada visita, So-yeon se mostraba cada vez más impaciente. ¿Cuánto puede durar esto?, preguntó una vez al doctor Lee, mientras Min-hee cambiaba la vía. Los casos de coma son impredecibles, señora An. Algunos pacientes despiertan en un mes, otros en un año. Hay casos de despertar incluso después de varios años. ¿Años? El rostro de So-yeon palideció. Eso es imposible. No puedo esperar años. Entiendo que sea difícil para la familia. Usted no entiende nada. Subió la voz, luego se calmó. Perdón. Es realmente difícil verlo así cada día. Después de que el doctor se fue, So-yeon se quedó. Estaba junto a la ventana, mirando la ciudad, y de repente habló sin volverse. Te has encariñado con él, ¿verdad? Min-hee se quedó paralizada, sin saber qué responder. Solo hago mi trabajo. No mientas. Veo cómo lo miras. Escucho cómo le hablas cuando crees que nadie está cerca. So-yeon se giró, y en su mirada había un desprecio helado. ¿Crees que es un héroe de novela? ¿Que algún día despertará y se enamorará de la enfermera dedicada? Min-hee sintió que sus mejillas se teñían de color. Es cuidado profesional, nada más. Claro. Profesional. So-yeon se acercó más. Permíteme darte un consejo, enfermera Wan. No te hagas ilusiones. Incluso si despierta, personas como él no se relacionan con personas como tú. Venimos de mundos diferentes. Él es rico, influyente, guapo. ¿Y tú? Su mirada recorrió el uniforme sencillo de Min-hee. Eres una enfermera común de un suburbio. No olvides tu lugar. Después de que se fue, Min-hee permaneció inmóvil durante mucho tiempo, apretando los puños. Las palabras de So-yeon dolían porque contenían algo de verdad. Realmente se había encariñado con Jin-ho. En estos meses se había convertido en parte de su vida, y la idea de que algún día él despertara y ni siquiera recordara su existencia le causaba dolor. A mediados de julio ocurrió un hecho que lo cambió todo. Fue temprano en la mañana, un jueves. Min-hee entró en la sala, como siempre, con la bandeja para los procedimientos matutinos. Buenos días, señor An, comenzó como de costumbre. Hoy se espera un ligero descenso de temperatura después del calor de ayer. Sabes, leí en el periódico un artículo interesante sobre nuevos métodos de rehabilitación tras lesiones cerebrales. Hablaba mientras realizaba los procedimientos habituales cuando de repente escuchó un sonido. Suave, casi imperceptible, un gemido. Min-hee se giró de golpe. Jin-ho estaba en la misma posición, pero sus párpados temblaban. No era un reflejo, sino como si intentara abrirlos. ¿Señor An? Corrió hacia la cama y tomó su mano. ¿Me escucha? Sus dedos se cerraron sobre los de ella. Esta vez era definitivo, no era un espasmo, era un movimiento consciente. Dios mío, susurró Min-hee. Presionó el botón de llamada sin soltar su mano. Aguanta, estoy aquí. Estás a salvo. Los párpados temblaron de nuevo y, increíblemente lentamente, comenzaron a levantarse. Las pestañas, oscuras y densas, se agitaron. Y entonces los ojos se abrieron. Oscuros, ligeramente nublados, pero vivos. Vivos. Min-hee sintió como las lágrimas llenaban sus ojos. Bienvenido de vuelta, susurró. El doctor Lee irrumpió en la sala con 2 enfermeras. Comenzó el caos, comprobación de reflejos, preguntas, pruebas. Min-hee se apartó, dejando que trabajaran, pero no podía apartar la mirada de Jin-ho. Estaba consciente. Después de 3 meses en coma, había vuelto. Las pupilas reaccionan a la luz, decía el doctor Lee. Señor An,
¿me escucha? Apriete mi mano si es así. Jin-Hou apretó débilmente la mano del médico. Bien. ¿Puede decir su nombre? Sus labios se movieron. No salió ningún sonido, la garganta no estaba acostumbrada a hablar tras meses de silencio. Pero lo intentó. Las siguientes horas fueron un borrón. Exámenes, llamadas a especialistas, papeleo. Min-Hee cumplía sus deberes como en una neblina, pensando constantemente en el momento del despertar. No vio cuando llegó So-Yeon. Se enteró solo al escuchar gritos desde la sala 407. ¿Qué significa que no me reconoce? La voz de So-Yeon era histérica. Min-Hee corrió hacia la sala. Allí estaba So-Yeon, el doctor Lee y dos enfermeras. Jin-Hou estaba con la cabecera levantada, ojos abiertos, pero expresión distante. Señora An, por favor, cálmese, intentaba calmarla el doctor Lee. La pérdida de memoria tras un coma es frecuente. Puede ser temporal. Soy su esposa. Debe recordarme. La memoria regresa de manera distinta. A veces fragmentada, a veces. ¿Dónde está esa enfermera? So-Yeon se giró y su mirada se posó en Min-Hee en la puerta. ¿Tú? ¿Él te recuerda? Todos miraron a Min-Hee. Ella parpadeó confundida. Yo. No sé. Compruébalo. Ordenó So-Yeon. Min-Hee se acercó insegura a la cama. Por primera vez en 3 meses, se encontró con los ojos de Jin-Hou, no cerrados, sino vivos y observadores. Señor An, comenzó en voz baja, ¿me recuerda? Su mirada se enfocó en ella. Durante varios segundos lo observó en silencio, estudiando su rostro. Luego sus labios se movieron en algo parecido a una sonrisa, y asintió. Débil, pero seguro. Tu voz, roncó, las primeras palabras tras despertar apenas audibles. Recuerdo tu voz. So-Yeon jadeó, como un animal herido. Esto es imposible. Él puede recordarla a ella y no a mí. Señora An, el doctor Lee la tomó del codo, tratando de alejarla. Es normal. La enfermera Wan pasó mucho tiempo con él, hablándole. La memoria auditiva suele ser de las primeras en recuperarse. Pero So-Yeon no escuchaba. Su rostro se torció de furia y se abalanzó sobre Min-Hee. ¿Qué le hiciste? ¿Qué le dijiste? Solo cuidaba de él, retrocedió Min-Hee, asustada por la agresión repentina. Mentira. Hiciste algo. Le envenenaste la mente contra mí. Señora An, basta, ahora el doctor Lee no pedía, exigía. Está asustando al paciente. De hecho, Jin-Hou se tensó en la cama, su respiración se aceleró. Los monitores emitieron pitidos de alerta. Finalmente, So-Yeon se recompuso. Se enderezó, alisando su vestido. Quiero que la separen del cuidado de mi esposo. Inmediatamente. Eso es imposible, replicó el doctor Lee. La enfermera Wan cumple perfectamente con sus deberes. No tiene motivos para exigirlo. ¿Motivos? So-Yeon lo miró fríamente. Soy su esposa. Eso es suficiente. O la transfieren, o traslado a mi marido a otro hospital. Cayó un pesado silencio. El doctor Lee intercambió miradas con las enfermeras. Discutiremos esto con la administración, dijo finalmente. Por ahora, el paciente necesita tranquilidad. Todos, excepto el personal médico, por favor, abandonen la sala. So-Yeon lanzó una última mirada de rabia a Min-Hee y salió, cerrando la puerta de un portazo. Min-Hee permaneció de pie, todavía sin creer lo ocurrido. Jin-Hou había despertado. Recordaba su voz. Pero eso significaba que probablemente perdería a su paciente. La miró. Sus ojos se encontraron, y en ellos vio algo que hizo que su corazón se encogiera.
Él quería decir algo, pero estaba demasiado débil. Descansa, susurró. Todo estará bien. Pero no estaba segura de que fuera cierto. Los siguientes 3 días fueron un caos. La administración del hospital intentaba encontrar un compromiso entre las exigencias de So Yeon y la opinión profesional del Dr. Lee. Min-hee fue temporalmente apartada de la sala 407, asignando a otra enfermera. Fue difícil. Estaba acostumbrada a comenzar el día visitando a Jin-ho, cuidando de él. Ahora solo podía pasar frente a su habitación, preguntándose cómo estaría. El doctor Lee a veces la detenía en el pasillo, dándole breves resúmenes. Se está recuperando más rápido de lo esperado. La memoria vuelve fragmentada. Ayer recordó el nombre de su empresa, los nombres de sus padres. Pero todavía no reconoce a su esposa. ¿Es esto normal?, preguntó Min-hee. Con una lesión así, todo es posible. A veces el cerebro bloquea recuerdos traumáticos. O la memoria regresa selectivamente, empezando por lo más importante. Lo más importante. Min-hee pensó en eso. Entonces, ¿por qué él la recordaba a ella? ¿Solo a la enfermera que lo cuidaba? El viernes, una semana después del despertar de Jin-ho, Min-hee fue llamada al despacho del director. Caminaba por el pasillo con el corazón encogido, preparándose para lo peor. ¿La despedirían? ¿La trasladarían a otro departamento? Pero en el despacho la esperaba una sorpresa. Estaban el doctor Lee y Jin-ho. Él estaba sentado en una silla de ruedas, todavía pálido y delgado tras meses en coma, pero con los ojos claros y conscientes. Enfermera Wan, sonrió el doctor Lee. El señor An insistió en el alta. Quiere continuar su recuperación en casa. Yo. Entiendo, murmuró Min-hee, sin saber a dónde mirar. Y quiso despedirse de usted, agregó el doctor. Jin-ho le extendió la mano. Ella se acercó insegura y la estrechó. Su agarre era débil, pero cálido. Gracias, su voz seguía ronca, pero sus palabras eran claras. Por todo. Solo hacía mi trabajo, Min-hee sonrió, sintiendo que las lágrimas le subían a los ojos. No. Usted hizo más. El doctor Lee se apartó discretamente hacia la ventana, fingiendo revisar documentos. Jin-ho apretó su mano más fuerte y puso algo en su palma, un pequeño papel doblado varias veces. Léalo después, susurró. Cuando esté sola. Antes de que ella pudiera decir algo, la puerta se abrió y entró So Yeon. Jin-ho, el coche espera, su tono era frío. Ni siquiera miró a Min-hee. Adiós, enfermera Wan, Jin-ho soltó su mano. Min-hee se quedó de pie, apretando el pequeño papel en su puño, viendo cómo se lo llevaban. En la puerta, Jin-ho se giró y la miró. Había algo en su mirada que ella no pudo descifrar. ¿Una súplica? ¿Esperanza? Luego las puertas se cerraron y desapareció. Min-hee permaneció en el despacho vacío. Deshizo el puño y despegó cuidadosamente el papel. La letra era irregular, las palabras apenas legibles, resultado de largos meses sin movimiento. Pero el mensaje era claro: gracias por devolverme. He escuchado todo. Cada palabra. Sé que mi esposa encargó un atentado con su amante. No tengo pruebas, solo recuerdos de lo que escuché mientras estaba en coma. Ayúdeme. Necesito a alguien en quien pueda confiar. Llame a este número dentro de 3 días, a las 8 de la noche. Jin-ho. Al final estaba anotado un número de teléfono móvil. Min-hee leyó la nota 3 veces, sin creer lo que veía. Él había escuchado. Todo este tiempo, los 3 meses completos, escuchó cada palabra, cada conversación. Sabía del complot de So Yeon. Y le pedía ayuda. Guardó cuidadosamente el papel en su bolsillo.
Sus manos temblaban. Era peligroso. Era una locura. Si So Yeon realmente había ordenado asesinar a su marido, no se detendría ante nada. Pero Min-hee recordó esos meses de cuidado, esas conversaciones, esos momentos en los que sintió conexión con este hombre. No podía fallarle. Los 3 días siguientes pasaron agonizantemente lentos. Min-hee seguía trabajando, pero sus pensamientos volvieron constantemente a la nota. La había escondido en su casa, en una caja con fotos antiguas, donde nadie miraba. El lunes por la noche, a las 8 exactas, marcó el número indicado. Su corazón latía tan fuerte que parecía resonar en todo el apartamento. «Hola», respondió una voz conocida. «Soy Min-hee, la enfermera». «Gracias por llamar», en la voz de Jin-ho se escuchaba alivio. «No estaba seguro de que te atreverías». Leí su nota. «¿De verdad? ¿Escuchó todo?» «Cada palabra». En el coma, la conciencia funciona de manera extraña. No podía moverme, no podía hablar, pero escuché y entendí todo lo que pasaba. Era como estar atrapado en mi propio cuerpo. Min-hee se sentó al borde de la cama, con las piernas temblando. Dice que su esposa encargó un atentado. ¿Cómo lo supo? Escuché sus conversaciones. So Yeon y Gong-woo, mi socio de negocios. Venían al hospital, creían que no podía oír y hablaban. Discutían cuánto tiempo sobreviviría, cómo dividirían la empresa tras mi muerte. Una vez Gong-woo incluso bromeó sobre lo exitoso que había sido el atentado, en su voz se percibía amargura. Supe que ellos estaban detrás de eso. Pero no tengo pruebas. La policía cree que fue un intento de robo, un delincuente me atacó cerca de la oficina por la noche. Sin testigos, sin cámaras en ese callejón. Pero si escuchó. Mi testimonio no vale nada. Estaba en coma, la memoria tras una lesión así se considera poco fiable. Cualquier abogado lo refutaría en juicio. Necesito pruebas reales. Grabaciones de conversaciones, documentos, cualquier cosa. ¿Y cree que puedo ayudar? So Yeon no te considera una amenaza. Para ella eres solo una enfermera, nadie. Será descuidada cerca de ti, hizo una pausa. Sé que pido mucho. Es peligroso. Pero no tengo a nadie más. Mis padres murieron hace 3 años. Mis amigos. La mayoría son amigos de So Yeon. Gong-woo era mi amigo más cercano, y me traicionó. Min-hee pensó. Era una locura. Debía negarse, olvidar todo, vivir su tranquila vida. Pero recordó aquel primer día, cuando escuchó la conversación de So Yeon. Recordó esos 3 meses cuidando a un hombre indefenso. Recordó su mano débil en la suya, su primera mirada al despertar. Está bien, oyó su propia voz. Le ayudaré. Pero no sé por dónde empezar. Gracias, en su voz se sentía alivio. Necesitamos reunirnos. Planear. Le enviaré la dirección. ¿Puede venir mañana por la noche? Sí. Después del trabajo. Min-hee. Guardó silencio un momento. Tenga cuidado. Son peligrosos. Tras la llamada, Min-hee permaneció largo tiempo en la oscuridad de su apartamento. ¿Qué había hecho? Se había involucrado en una historia criminal, aceptando ayudar a un hombre que apenas conocía. Pero en lo profundo, sabía que no podía actuar de otra manera. Algo la atraía hacia ese hombre, algo más que el cuidado profesional. A la noche siguiente, martes, Min-hee fue a la dirección que le envió Jin-ho. Era un apartamento en un barrio tranquilo de Gangnam, en un edificio antiguo pero bien cuidado. Jin-ho abrió la puerta él mismo. Se veía mejor que una semana antes, más vivo, aunque todavía demasiado delgado. Pase, se hizo a un lado para dejarla entrar.
El apartamento era pequeño, amueblado de manera simple, sofá, mesa, algunas sillas. Evidentemente alquilado. No vivo en casa, explicó, viendo su mirada. Le dije a Soyeon que necesitaba espacio para recuperarme. En realidad, simplemente no podía estar cerca de ella, sabiendo la verdad. Se sentaron a la mesa. Minji puso su bolso delante y sacó un cuaderno. Tengo registros, dijo. Todo lo que escuché durante estos 3 meses. Conversaciones de Soyeon con Gong-woo, sus comentarios, momentos sospechosos. Jin-ho tomó el cuaderno y comenzó a hojearlo. Su rostro se ensombreció cada vez más. Esto está bien. Es un comienzo. Pero necesitamos más. Debemos hacer que hablen, grabar una confesión. ¿Cómo? He estado pensando en esto toda la semana, dijo él, mirándola en sus ojos. Ella vio determinación. Vamos a crear la apariencia de que mi estado empeora. Falsificaremos documentos médicos, haremos que Soyeon crea que vuelvo a entrar en coma. Ella se relajará, será menos cautelosa. Esto es complicado. Se necesitan médicos que estén dispuestos a ayudar. Tengo un viejo amigo, médico de otro hospital. No conoce a Soyeon, puedo confiar en él. Ayudará con los documentos. Hablaron hasta entrada la noche, elaborando el plan. Minji cada vez comprendía más la magnitud de lo que se avecinaba. No se trataba solo de reunir pruebas. Era una operación para desenmascarar a unos asesinos. Cuando se disponía a irse, ya pasada la medianoche, Jin-ho la detuvo en la puerta. Minji, hay algo más que debo decirte. Ella se volvió, expectante. Cuando estaba en coma y escuchaba tu voz. Hablabas de la escuela. De que estabas enamorada de alguien que se fue con otra chica. Minji sintió cómo se le sonrojaban las mejillas. Yo. No debería haberlo contado. Perdón, fue poco profesional. No, espera, él dio un paso más cerca. Hablabas de la secundaria, del chico que era amable y ayudaba a sus compañeros. De la chica que dijo que estaba embarazada. El corazón de Minji latió más rápido. ¿A dónde quería llegar? Minji la miró directamente. Nosotros fuimos compañeros. Clase 3A, Escuela Taeyan. Yo soy ese chico de tu historia. El mundo a su alrededor dio vueltas. Se agarró del marco de la puerta. ¿Qué? Esto. Es imposible. No te reconocí de inmediato. Cambiaste, creciste. Pero luego vi un lunar en tu brazo, cuando me cambiabas la vía. ¿Recuerdas? Siempre te acomplejaste por él, lo escondías bajo mangas largas. Y el olor de tu crema. De albaricoque. La usabas incluso en la escuela. Recuerdo cómo te sentabas en tu pupitre y te untabas las manos con ella entre clases. Minji se dejó caer lentamente al suelo, justo junto a la puerta. Sus piernas ya no la sostenían. 15 años. 15 años intentando olvidar a An Jin-ho de la clase 3A. Y ahí estaba, frente a ella, vivo, esa misma persona de la que se había enamorado perdidamente a los 17. Soyeon. Susurró. Tu esposa. Es. Wan Soyeon. Sí, su voz se endureció. La chica más popular de la escuela. La que se burlaba de ti, te llamaba provinciana pobre. La que me robó con la mentira del embarazo. Minji levantó la cabeza, y sus miradas se cruzaron. Los recuerdos llegaron como una ola, pasillos de la escuela, su sonrisa, sus tímidos intentos de llamar su atención. Y Soyeon, la belleza, la rica, la reina de la escuela, que siempre miraba a Minji desde arriba. Ella nunca estuvo embarazada, ¿verdad? Ya conocía la respuesta. No. Ni siquiera. No terminó.
Ella falsificó certificados, sus padres montaron un escándalo. Mi familia estaba aterrorizada por la posible vergüenza. Nos casaron 3 meses después, y al mes siguiente hubo un aborto. Descubrí la verdad solo hace 2 años, al toparme accidentalmente con la verdadera historia clínica. Min-hee permaneció en silencio, digiriendo la información. 15 años de su vida construidos sobre mentiras. 15 años culpándose por no ser suficiente, por no poder retenerlo. Y él atrapado en un matrimonio con una mujer que ahora intentaba matarlo. ¿Por qué no te divorciaste cuando lo supiste?, preguntó. Intenté. Pero Soyeon amenazó con destruir la empresa. Tenía conexiones, conocía los secretos comprometedores de muchos de mis socios. Amenazaba con crear un escándalo que arruinaría la reputación de la firma. Mis padres murieron hace 1 año, ya no necesitaba preocuparme por sus sentimientos. Reunía pruebas, buscaba una forma segura de divorciarme, sonrió con amargura. Pero ella me adelantó. Min-hee se apoyó en la pared. Era demasiado. Demasiada información, demasiadas emociones. Debo irme, susurró. Necesito digerir todo esto. Min-hee, espera. Pero ya estaba abriendo la puerta, corriendo por el pasillo, bajando las escaleras. El aire fresco de la noche quemó sus pulmones cuando salió a la calle. Jin-ho. An Jin-ho. Su primer amor. Todos estos años pensó que él vivía felizmente casado, con su vida acomodada, habiéndola olvidado a ella, la humilde compañera de clase. Y él estaba atrapado en un matrimonio infeliz, engañado, traicionado. Y ahora ella había aceptado ayudarle a vengarse de la mujer que los había destruido a ambos. Min-hee se detuvo en una calle vacía, mirando las estrellas sobre la ciudad. Destino. Debía ser destino. ¿Qué otra casualidad la habría traído de regreso a él, justo ahora, así? Sacó el teléfono y escribió un mensaje: estoy dentro. Hasta el final. Ella pagará por todo. La respuesta llegó 1 minuto después: gracias. Lo haremos bien. Juntos. Juntos. Min-hee sonrió entre lágrimas. Después de 15 años estaban juntos otra vez. No como ella había soñado en la juventud, pero el destino les daba una segunda oportunidad. Y esta vez nada los separaría. Las siguientes 2 semanas fueron tensas. Min-hee continuó trabajando en el hospital, pero todo su tiempo libre lo dedicó a preparar el plan con Jin-ho. Se reunían por las noches en su apartamento alquilado, discutiendo detalles, ensayando. El Dr. Im, viejo amigo de Jin-ho, aceptó ayudar. Trabajaba en una clínica privada y tenía acceso a equipos y documentos médicos. Es un juego peligroso, Jin-ho advirtió en su primera reunión. Si te atrapan falsificando documentos médicos. Sé los riesgos, respondió Jin-ho. Pero es la única manera. Soyeon debe creer que vuelvo a entrar en coma. Solo así se relajará y cometerá un error. El plan era simple en papel, pero difícil de ejecutar. Jin-ho comenzaría a mostrar síntomas de empeoramiento, mareos, desmayos, problemas de memoria. El Dr. In falsificaría resultados mostrando un daño cerebral progresivo. Soyeon, creyendo que su esposo está al borde de la muerte, bajaría la guardia. Y Min-hee estaría allí, registrando cada palabra, cada conversación sospechosa. La primera fase del plan comenzó a finales de julio. Jin-ho llamó a Soyeon y pidió reunirse. Min-hee observaba desde el coche, aparcado frente al café donde se encontrarían, conectada a él por un auricular oculto. Parece molesta, dijo por el auricular. Empiezo ahora, respondió su voz. Min-hee vio a Jin-ho llevarse la mano a la cabeza, su rostro torciéndose de dolor. Soyeon se levantó bruscamente, llamando al camarero. Minutos después salieron del café, Soyeon apoyando a un tambaleante Jin-ho.
Buen trabajo, susurró Min-hee, observando la escena. Durante la siguiente semana, los ataques se repitieron. Jin-hoo se desmayaba en casa, se quejaba de dolores de cabeza, olvidaba cosas simples. El doctor In proporcionó resultados de resonancia falsos, mostrando nuevas hemorragias cerebrales. So-yeon convocó un consejo médico. Min-hee logró escuchar su veredicto: estado crítico, alto riesgo de coma recurrente, posiblemente irreversible. ¿Estás satisfecha?, dijo Min-hee a Jin-hoo esa noche. Vi cómo contenía la sonrisa al salir del despacho médico. Significa que cayó. Jin-hoo parecía exhausto. Fingir estar enfermo no es tan fácil como parece. Ahora esperamos el siguiente paso. No tardó. 2 días después, Min-hee recibió un SMS de Jin-hoo. So-yeon propuso trasladarme de nuevo al hospital para cuidados completos. Acepté. Mañana a Santa María. Prepárate. Cuando trasladaron a Jin-hoo al Hospital Santa María, el jueves, segunda semana de agosto, Min-hee estaba lista. Logró que lo ubicaran nuevamente en la habitación 407, donde pasó 3 meses en coma. Bienvenido de nuevo, señor An, dijo ella oficialmente cuando lo trajeron en la camilla. So-yeon estaba a su lado, su rostro era una máscara de esposa atenta. Enfermera Wan, So-yeon la miró con frialdad. Espero que esta vez sea más profesional. Por supuesto, señora An. Jin-hoo yacía con los ojos cerrados, pálido, inmóvil. Solo Min-hee podía ver cómo su mano bajo la manta se cerraba en un puño, señal de que la entendía. Durante los días siguientes jugaron un juego peligroso. Jin-hoo fingía estar cada vez más enfermo, entrando en largos periodos de sueño. Min-hee lo cuidaba, pero ahora sus conversaciones eran diferentes, codificadas, cautelosas. Hoy los indicadores están un poco peor, decía ella mientras cambiaba la vía. Esto significaba: So-yeon vino con Gong-woo, dijeron algo importante. Espero que mañana mejore, respondía él con voz débil, cuando estaban a solas. Esto significaba: ¿lo anotaste? Claro, sonreía ella. Sí, todo registrado. So-yeon visitaba a su esposo todos los días. Al principio era cautelosa, pero poco a poco su vigilancia disminuyó. Comenzó a traer a Gong-woo más a menudo. Se quedaban en la habitación hablando en voz baja, pensando que Jin-hoo estaba inconsciente. Min-hee colocó un grabador en un jarrón con flores, un regalo de So-yeon, irónico destino. Cada noche retiraba la grabación y se la entregaba a Jin-hoo. Un día grabaron una conversación especialmente incriminatoria. Ocurrió un martes, 2 semanas después de que Jin-hoo regresara al hospital. Min-hee hacía la ronda en el pasillo cuando escuchó voces desde la habitación 407. Pasó rápido, fingiendo estar ocupada, pero su corazón latía con fuerza. La grabación estaba en marcha. Más tarde, por la noche, ella y Jin-hoo escucharon la grabación en su apartamento. El doctor dice que es cuestión de días. La voz de So-yeon sonaba satisfecha. Esta vez no se salvará. ¿Estás segura? Gong-woo sonaba nervioso. La última vez se despertó. La última vez solo fue el medicamento que debía adormecerlo durante la operación. Contrataste a un idiota que calculó mal la dosis. Debía ser suficiente para que Jin-hoo no se resistiera cuando ese mercenario lo robara. Pero en vez de eso recibió un balazo y pasó 3 meses en coma. Fue idea de tu mercenario disparar. Yo solo dije que simulara un accidente. No importa ya. Lo importante es que ahora su cerebro realmente se está muriendo. En una semana firmaré los papeles para desconectar los aparatos. Todo legal, informe médico, sin sospechas. Min-hee y Jin-hoo se miraron. Ahí estaba, la confesión. No es suficiente, dijo Min-hee. Necesitamos más detalles. Sobre el dinero, sobre los planes después de su muerte.
Los obtendremos. Jin Hou apretó su mano. Solo un poco más de tiempo. Pero el tiempo jugaba en su contra. El doctor Lee comenzó a insistir en exámenes extensos que revelarían los documentos falsificados. So-yeon presionaba para firmar la autorización de desconexión. Tenemos que actuar más rápido, dijo Jin Hou el viernes. Mañana por la noche organizaré una reunión con So-yeon y Gong-woo. Diré que quiero hablar de mi testamento, mientras todavía estoy consciente. Es peligroso. Lo sé. Pero no hay otra opción. Si no los presiono, no obtendremos todas las confesiones necesarias. El sábado por la noche, Min-hee terminó su turno y se quedó en el hospital. Se sentó en la oficina vacía del mismo piso, escuchando por el auricular la conversación en la habitación 407. Jin Hou estaba sentado en la cama, pareciendo enfermo pero consciente. So-yeon y Gong-woo estaban junto a la ventana. Quiero cambiar el testamento, dijo Jin Hou. Antes de que sea tarde. Dejar todo para ti, So-yeon, pero con una condición. ¿Cuál? Su voz se tensó. Gong-woo recibirá el cargo de director de la compañía. Sé que siempre han sido cercanos. Quiero asegurarme de que la empresa esté en buenas manos. Min-hee escuchó un leve jadeo de So-yeon. Jin Hou los estaba empujando hacia la confesión. Jin Hou, comenzó Gong-woo, no sé qué decir. Di la verdad, la voz de Jin Hou se endureció. No soy tonto. Vi cómo se miraban. Sé de sus encuentros, cuando pensaban que no lo notaba. Jin Hou. No me importa, lo interrumpió. Estoy muriendo. ¿Qué diferencia hace? Solo quiero que sean felices. Quiero saber que mi muerte servirá de algo. Cayó un silencio. Min-hee contuvo la respiración. Lástima que no pudiste simplemente darme el divorcio, dijo So-yeon de repente, con amargura. Todo habría sido más fácil. ¿Sabes por qué?, respondió Jin Hou. Un escándalo habría destruido la empresa. ¿Y ahora? Ahora todo se resolverá por sí mismo. Sí, finalmente habló Gong-woo. Lástima que llegara a esto. Si aquel idiota hubiera calculado bien la dosis hace 6 meses, solo te habrías quedado dormido al volante. Accidente, sin sospechas. Min-hee exhaló con fuerza. Otra confesión. Pero arruinó todo, continuó Gong-woo. Tuvimos que improvisar. Por suerte entraste en coma. Pensamos que así se resolvería naturalmente. Y yo desperté, dijo Jin Hou. Debo haberlos decepcionado. Jin Hou, no digas eso, So-yeon intentó tomar su mano, pero él se apartó. No finjas ahora. Ambos conocemos la verdad. Nunca me amaste. Ni siquiera al principio. Ese embarazo fue mentira, ¿verdad? Silencio. Luego, sí, So-yeon se rió. Sí, fue mentira. Quería salir de la casa de mis padres, tener acceso al dinero de tu familia. Eras el candidato perfecto, rico, ingenuo, fácil de manipular. Y ahora estoy muriendo, liberándote. Qué conveniente. Jin Hou. Vete, su voz sonaba cansada. Solo vete. Firmaré los papeles mañana. Min-hee escuchó los pasos y la puerta cerrarse. Luego silencio. Salió corriendo de la oficina y entró en la habitación 407. Jin Hou estaba sentado en la cama, sus manos temblaban. Lo tenemos todo, susurró. Todo registrado. Él levantó los ojos hacia ella, brillaban lágrimas contenidas. Ella confesó. Ella misma admitió que todo fue mentira desde el principio. Min-hee lo abrazó, sintiendo como él se estremecía. Ahora pagará, susurró. Por todo. Te lo prometo. El domingo lo pasaron analizando las grabaciones.
Tenían varias conversaciones en las que So Yeon y Gong-woo discutían planes, admitían su participación en el atentado y revelaban detalles. Esto es suficiente para un arresto, dijo el Dr. Im después de escuchar las grabaciones. Pero hay que entregarlo a la policía correctamente. Si descubren la falsificación de documentos médicos, el caso podría caerse. He pensado en eso, dijo Jin-ho. Necesitamos un momento público. Algo que haga imposible encubrir el caso. ¿Qué quieres decir? Dentro de 2 semanas, la empresa realiza la reunión anual de accionistas. Estarán periodistas, inversionistas, socios comerciales, miró a Min-hee. So Yeon planea anunciar mi pronta muerte y tomar control de la empresa como mi viuda. ¿Y tú quieres aparecer allí vivo? No solo vivo. Saludable. Con pruebas de que intentaron matarme. Frente a cientos de testigos. Será imposible encubrirlo o comprar el silencio. Min-hee asintió lentamente. Es arriesgado. ¿Y si So Yeon intenta algo antes de eso? Por eso debemos ser cautelosos. Durante las próximas 2 semanas seguiré interpretando al moribundo. Y luego. Apretó los puños, será la hora del ajuste de cuentas. El lunes, Min-hee volvió al trabajo. Continuó cuidando a Jin-ho, que ahora pasaba la mayor parte del tiempo en el hospital. So Yeon lo visitaba con menos frecuencia, estaba ocupada preparando la reunión de accionistas, organizando la transición del poder. Ya está pidiendo muebles nuevos para la oficina del director, contaba Jin-ho. Mi secretaria se lo informó. ¿Está tan segura? Min-hee negó con la cabeza. Tan segura de que todo saldrá según el plan. La arrogancia siempre destruye a los villanos. Durante los días siguientes continuaron recopilando información. Min-hee utilizaba su posición de enfermera para estar cerca, escuchar, registrar. Gong-woo acudió varias veces a Jin-ho, discutiendo la transferencia de la empresa. Un miércoles, Min-hee se encontró con So Yeon en el pasillo del hospital. La mujer estaba de excelente humor, sonriendo. Ah, enfermera Wan, dijo con tono condescendiente. Gracias por cuidar a mi esposo en sus últimos días. Min-hee apretó los dientes, obligándose a sonreír. Es mi trabajo, señora An. ¿Sabe? So Yeon se acercó, bajando la voz. Te recuerdo de la escuela. Wan Min-hee, la niña pobre que siempre se sentaba sola. ¿Te fijabas mucho en Jin-ho entonces? ¿Creías que no me daba cuenta? Min-hee sintió un escalofrío. No entiendo de qué habla. Bo, no finjas, So Yeon se rió. Estabas enamorada de él. Era tan evidente. Toda esa devoción que demuestras ahora. ¿Solo son sentimientos antiguos que nunca desaparecieron? Se equivoca. ¿De verdad? So Yeon se inclinó más cerca. Escucha mi consejo, enfermera. Olvídalo. En una semana Jin-ho estará muerto. Y tú seguirás siendo lo que siempre fuiste, nadie. Una pobre enfermera sin futuro. Algunas cosas nunca cambian. Se dio la vuelta y se marchó, sus tacones resonando sobre el linóleo. Min-hee permaneció allí, temblando de rabia. Sacó su teléfono y escribió a Jin-ho, ella me recuerda de la escuela. Sabe de mis sentimientos. ¿Podría ser un problema? La respuesta llegó rápido, no. Hace que la venganza sea aún más dulce. Que piense que ganó. Esa noche, Min-hee casi no durmió. Las palabras de So Yeon resonaban en su mente, la pobre niña que siempre se sentaba sola. Así la recordaban. No por ser inteligente, ni buena, ni aplicada. Solo por ser pobre y solitaria. Pero pronto So Yeon descubriría que subestimó a la pobre niña. Los días pasaban rápido.
El jueves, el doctor me entregó la última tanda de documentos falsos, informe de daño cerebral irreversible, recomendación de desconexión de los sistemas de soporte vital. Soyeon firmó todo con apenas disimulada satisfacción. Mañana, viernes, al mediodía, dijo a Dr. Lee. Quiero que sea rápido y humano. Señora Ann, ¿está segura? Tal vez sería mejor esperar. Estoy segura. No volverá. Usted mismo lo dijo. ¿Para qué prolongar el sufrimiento? Después de que se fue, el doctor Lee se acercó a Min-hee. No entiendo a esta mujer, dijo en voz baja. Parece que no puede esperar a que muera. Las personas muestran el dolor de diferentes maneras, respondió Min-hee con cautela. Esto no es dolor. Es otra cosa. El viernes por la mañana, pocas horas antes de la desconexión programada, Jin-Hou despertó inesperadamente. Pidió papel y bolígrafo, y con letras temblorosas redactó su testamento, todo para Soyeon, la empresa para Gongwoo, sin cuestionamientos. Soyeon estaba en el séptimo cielo de la felicidad. Incluso abrazó al moribundo esposo. Gracias, susurró. Gracias por tomar la decisión correcta al final. Después de que se fue, Jin-Hou se limpió la cara, congelada en una mueca de repulsión. 4 días más, dijo a Min-hee. El martes terminará todo. Durante el fin de semana, Jin-Hou salió del hospital en secreto. El doctor Im organizó todo de manera que oficialmente el paciente seguía en la habitación, pero en realidad Jin-Hou pasaba el tiempo en el apartamento, descansando y preparándose para el acto final. Debes lucir saludable el martes, decía Min-hee mientras le llevaba comida. Fuerte. Que todos vean que no estás a punto de morir. Lo sé, tomó su mano. Min-hee, cuando todo esto termine. Debemos hablar. De nosotros. De lo que fue y lo que podría ser. Ella miró sus manos entrelazadas. Primero terminemos lo que empezamos. Después habrá tiempo para hablar. Pero en su corazón ya había una chispa de esperanza. La esperanza de que, quizá, después de 15 años, después de todo el dolor y la traición, tendrían una segunda oportunidad. El lunes por la noche se reunieron por última vez antes de la junta. El doctor Im, Jin-Hou y Min-hee se sentaron a la mesa, revisando el plan una última vez. ¿Las grabaciones están en un lugar seguro?, preguntó el doctor Im. Copias enviadas a 3 abogados diferentes, confirmó Jin-Hou. Incluso si algo sale mal, las pruebas se conservarán. ¿La policía está advertida? El detective Joe estará en la reunión. No oficialmente, como invitado. Pero listo para actuar a mi señal. Entonces solo queda una cosa, Min-hee sacó una pequeña caja. Micrófono y cámara. Pequeños, discretos. Los llevarás mañana. Grabaremos todo, reacciones, intentos de justificarse, todo. Jin-Hou tomó los dispositivos, examinándolos. Mañana cambian nuestras vidas, dijo en voz baja. Ustedes arriesgaron todo por mí. Nunca lo olvidaré. Estamos haciendo lo correcto, respondió el doctor Im. La justicia debe triunfar. Después de que se fue el doctor, Min-hee se quedó. Sentados en silencio, cada uno pensando en lo que se avecinaba. ¿No tienes miedo?, preguntó ella. Sí, miedo, admitió él. Miedo de que algo salga mal. De que Soyeon se salga con la suya de nuevo. De haberla subestimado. Ella nos subestimó, Min-hee tomó su mano. Mañana entenderá que la pobre niña de la escuela y el esposo engañado son más fuertes de lo que pensaba. Él sonrió, genuinamente, por primera vez en mucho tiempo. ¿Sabes qué es lo más extraño? Si no fuera por el atentado, habría vivido en ese matrimonio infeliz, sin saber nunca que estaba cerca. El destino nos reunió de manera extraña. Tal vez, Min-hee se levantó,
preparándose para irse. O tal vez creamos nuestro propio destino. Elegimos este camino nosotros mismos. Entonces me alegro de haber tomado esa decisión. En el umbral, ella se volvió. Hasta mañana, Jin-Hou. El último acto de nuestra obra. Hasta mañana, Min-Hee. Y el comienzo de algo nuevo. El martes comenzó con una mañana fresca, los primeros signos del otoño. Min-Hee se despertó a las 6, aunque no tenía que ir a trabajar. Tomó el día libre, alegando malestar. Hoy era el día que lo cambiaría todo. La reunión de accionistas de AM Pharmaceuticals debía comenzar a las 2 de la tarde en el Hotel Grand Hyundai, uno de los lugares más prestigiosos de Seúl. Min-Hee llegó a la 1, vestida con un sencillo vestido negro, comprado especialmente para la ocasión. Ella entró en el salón, mostrando la invitación que Jin-Hou había conseguido para ella. Oficialmente estaba registrada como representante de una organización benéfica, una de las muchas invitadas por la empresa para mejorar su imagen. El salón era enorme, 2 pisos, candelabros de cristal, filas de sillas orientadas hacia el escenario. En el escenario había una larga mesa, micrófonos y una pantalla para presentaciones. La gente llenaba el lugar, trajes de negocios, vestidos caros, el murmullo contenido de las conversaciones. Min-Hee encontró su asiento en el medio del salón, desde donde se veía bien el escenario. Su corazón latía tan fuerte que parecía que todos podían escucharlo. A las 2 en punto, subió al escenario un hombre con traje gris, el vicepresidente de la compañía, señor So. Damas y caballeros, gracias por asistir a la reunión anual de accionistas de AM Pharmaceuticals. Su voz resonó por todo el salón a través del sistema de sonido. Lamentablemente, debo comenzar con noticias tristes. Nuestro presidente, el señor An Jin-Hou, está gravemente enfermo. Los médicos no son optimistas sobre su pronóstico. Un murmullo recorrió el salón. Muchos ya habían oído los rumores, pero la declaración oficial lo hacía todo real. A la luz de esto, continuó el señor So, el señor An ha transferido la gestión de la compañía a su esposa, la señora An So-yeon, quien trabajará en colaboración con nuestro director de desarrollo, el señor Na Gong-woo. Démosles la bienvenida. So-yeon y Gong-woo subieron al escenario. So-yeon vestía un elegante traje blanco, el cabello recogido, el rostro mostrando la máscara de duelo que llevaba con tanta habilidad. Gong-woo estaba con un traje oscuro, su rostro serio, pero Min-Hee percibió el brillo de triunfo en sus ojos. Gracias, comenzó So-yeon, con la voz temblando por emociones supuestamente contenidas. Este es un momento difícil para mí y para la empresa. Mi esposo. Él fue el corazón de esta organización. Pero sé que él querría que continuáramos su legado. Las cámaras parpadeaban, los periodistas tomaban notas rápidamente. Min-Hee vio entre la multitud al detective Yoo, un hombre de mediana edad con un traje discreto. Estaba junto a la puerta lateral, observando. Planeamos expandir la capacidad de producción, continuó So-yeon, iniciando la presentación. El señor Na, nuestro nuevo director de operaciones, ha liderado este proyecto. Gong-woo se acercó al micrófono y comenzó a hablar sobre los indicadores financieros. Min-Hee casi no prestaba atención, miraba el reloj. 5 minutos más. La presentación continuaba. So-yeon y Gong-woo parecían confiados, satisfechos. Habían ganado. O eso creían. De repente, las luces del salón se apagaron. Se escucharon exclamaciones de sorpresa. La pantalla del escenario parpadeó y se apagó. Luego, unos segundos después, la luz volvió. Pero ahora, detrás de So-yeon y Gong-woo, había otra persona en el escenario. An Jin-Hou. Vestía un impecable traje negro, el cabello cuidadosamente peinado, el rostro sereno. No parecía un hombre moribundo, fuerte, saludable, vivo. Un suspiro colectivo recorrió el salón. So-yeon y Gong-woo se giraron lentamente.
El rostro de So Yeon palideció. Se aferró al borde de la mesa como si estuviera perdiendo el equilibrio. ¿Jin-Ho? Su voz apenas se oía, incluso con el micrófono. ¿Cómo? Hola, Jin-Ho se acercó al micrófono central. Su voz era firme y segura. Disculpen la entrada dramática. Pero creo que algunas cosas requieren dramatismo. Los periodistas se abalanzaron al escenario, las cámaras no paraban de disparar. La seguridad trataba de contener a la multitud. Como todos escucharon, estaba al borde de la muerte, continuó Jin-Ho. Mi amorosa esposa relataba con tanta convicción mi deplorable estado. Pero, como pueden ver, los rumores sobre mi fallecimiento estaban muy exagerados. ¿Y Jin-Ho, qué está pasando? Gong-Woo intentó retomar el control. Los doctores dijeron. Los doctores dijeron lo que debían decir, se volvió hacia el Jin-Ho. Fue un juego, Gong-Woo. Un juego para sacar la verdad. Y ambos desempeñaron sus papeles a la perfección. So Yeon finalmente encontró su voz. No entiendo de qué hablas. Estabas en coma, luego empezó a empeorar. Estuve en coma, eso es cierto, después de que su sicario me disparó. Jin-Ho hizo un gesto y en la pantalla detrás de él apareció una foto, un hombre con capucha, el mismo que lo atacó hace 6 meses. Pero, ¿saben qué es interesante? En coma escuché todo. Cada conversación, cada palabra. So Yeon retrocedió un paso. ¿Tú escuchaste? Cada palabra, repitió. Sus planes sobre cómo dividir la empresa. Sus discusiones sobre cuánto tiempo sobreviviría. Sus bromas sobre lo bien que había salido todo. En la pantalla comenzó a reproducirse la grabación. Voces claras e irrefutables de So Yeon y Gong-Woo. Un mes más y todo será nuestro. Si aquel idiota hubiera calculado bien la dosis del medicamento. Es una lástima que haya llegado a esto, pero no me diste el divorcio. El salón quedó en shock. Las cámaras lo grababan todo. So Yeon y Gong-Woo estaban en el escenario, sus rostros llenos de horror. Esto es falso. Gritó So Yeon. Él lo fabricó. ¿Fabricado? Jin-Ho sonrió fríamente. Tengo los originales, certificados por expertos independientes. Tengo testigos de que ustedes me visitaron en el hospital, dijeron estas cosas creyendo que no escuchaba. Tengo registros financieros de las transferencias al sicario que contrataron. El detective Joe avanzó al escenario, seguido de varias personas de civil, la policía. Señora Ann, señor Na, ambos están arrestados bajo sospecha de intento de asesinato, anunció el detective Joe. No. So Yeon intentó huir, pero los guardias le bloquearon el paso. Es una trampa. Él miente. Las grabaciones no mienten, dijo Jin-Ho. Sus propias palabras los incriminan. Gong-Woo se dejó caer en una silla, cubriéndose el rostro con las manos. So Yeon seguía gritando, exigiendo un abogado y amenazando con demandas. Min-Hee observaba desde su asiento, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Era real. Lo lograron. La justicia había triunfado. Jin-Ho buscó su mirada entre la multitud. Sus ojos se encontraron a través de la sala y él asintió levemente. Gratitud. Alivio. Promesa. La policía se llevó a So Yeon y Gong-Woo. Los periodistas bombardeaban a Jin-Ho con preguntas. Él respondía calmado, metódico, contando la historia, el atentado, el coma, el despertar, el engaño. No podía permitir que se salieran impunes, dijo a las cámaras. No solo intentaron matarme. Traicionaron la confianza, abusaron del poder, planearon destruir la empresa que generaciones construyeron. Esto no es venganza. Esto es justicia.
Minji salió del salón discretamente. Su trabajo estaba hecho. Ahora comenzaría el proceso judicial, la investigación, todo oficial. Pero lo más importante ya se había logrado. Afuera hacía fresco. Estaba frente al hotel, respirando aire fresco, cuando sintió una mano sobre su hombro. Jin-Ho. ¿Te ibas? Preguntó él. Pensé que necesitabas tiempo. Había tanta gente, preguntas. Pueden esperar, tomó sus manos. Sin ti nada hubiera sido posible. Arriesgaste todo ayudándome. Era lo correcto. Lo sé. Pero aún así. Gracias, la acercó más. Minji, cuando todo esto termine, cuando el proceso acabe. ¿Me darás una oportunidad? ¿Una oportunidad de conocerte de nuevo, de empezar todo bien? Ella miró a sus ojos, viendo la esperanza que no había visto hace 15 años. Sí, susurró. Te la daré. Él le puso el anillo en el dedo, y quedó perfecto. Luego se levantó, rodeó la mesa y la besó, sin prestar atención a los aplausos de los demás clientes del café. Planearon la boda para principios de mayo. No sería un gran evento, sino una ceremonia tranquila en un lugar especial. El Hospital Santa María accedió a permitirles usar el jardín del hospital, ese mismo lugar donde Minji pasó tanto tiempo hablando con Jin-Ho cuando él estaba en coma. Aquí comenzó todo, dijo Minji, de pie en el jardín mientras planeaban la ceremonia. Aquí también debe continuar. Había pocos invitados, algunos colegas de Minji del hospital, el Dr. Im, que los ayudó a desenmascarar a So-yeon, algunos socios de negocios de Jin-Ho que permanecieron leales, y la jefa de enfermeras Choi, que lloró durante toda la ceremonia. El día de la boda, el 3 de mayo, fue cálido y soleado. El jardín estaba en plena floración, flores, arbustos y árboles creaban un oasis verde entre los edificios de la ciudad. Minji llevaba un vestido sencillo color crema, el cabello suelto, con una pequeña corona de flores blancas. Jin-Ho vestía un traje claro, sin corbata, informal, pero elegante. La ceremonia fue breve. Escribieron sus propios votos. Minji, comenzó Jin-Ho, tomando sus manos, prometo nunca darte por sentada. Prometo escuchar tu voz, como lo hice durante aquellos largos meses en que eras la única luz en la oscuridad. Prometo construir contigo una vida basada en la honestidad, el respeto y el amor. Juro ser digno de la segunda oportunidad que el destino nos dio. Minji respiraba entrecortadamente, con lágrimas brillando en sus ojos. Jin-Ho, prometo ser tu compañera en todo. En la alegría y la tristeza, en la salud y la enfermedad. Prometo decir la verdad, incluso cuando sea difícil. Prometo apoyar tus sueños y compartir los míos. Hace 15 años te perdí, pero ahora te he encontrado de nuevo. Y nunca te dejaré ir. Cuando se besaron, sellando sus votos, los aplausos de los invitados se mezclaron con el canto de los pájaros en el jardín. Después de la ceremonia hubo una recepción sencilla en el mismo jardín. Comida sencilla, vino, risas y conversaciones. El doctor Lee, neurólogo que había llevado el caso de Jin-Ho, se acercó a los recién casados. Saben, dijo pensativo, en medicina no solemos creer en milagros. Pero su historia es algo especial. Las probabilidades de que ambos se encontraran así, en el momento y lugar exactos, son astronómicamente pequeñas. Destino, sonrió Minji. O persistencia, añadió Jin-Ho. Ninguno de los dos se rindió, incluso cuando fue difícil. Por la noche, cuando los invitados se fueron, Minji y Jin-Ho permanecieron solos en el jardín. El sol se acercaba al horizonte, tiñendo el cielo de tonos rosados y dorados. ¿Crees que ella lo sabe? Preguntó Minji en voz baja, sin necesidad de especificar de quién hablaba. ¿So-yeon? Probablemente.
Las noticias de nuestra boda salieron en todos los periódicos. Jin Hou abrazó a su esposa. Me pregunto qué siente, sentada en la cárcel, sabiendo que somos felices. Probablemente enojo. Min-hee se apoyó en su hombro. Siempre pensó que estaba por encima de todos nosotros. Que podía tomar lo que quería, hacer lo que quisiera. Debe ser amargo darse cuenta de que la pobre chica de la escuela ganó al final. No se trata de un juego de ganadores y perdedores. ¿No? Lo miró. Entonces, ¿qué es esto? Justicia. Y una segunda oportunidad para quienes la merecen. Se sentaron en silencio, observando el atardecer. La ciudad detrás de los muros del hospital seguía su bullicio. Pero allí, en ese pequeño jardín, el tiempo parecía haberse detenido. ¿Sabes qué quiero? Dijo Jin Hou después de un momento. ¿Qué? Hijos. Una familia. Una casa llena de risas y vida. Se volvió hacia ella. ¿Demasiado pronto para hablar de esto? No, sonrió Min-hee. Yo también lo quiero. Quiero construir contigo la vida con la que soñaba a los 17 años. Entonces la construiremos, la besó. Comenzando desde hoy. Pasó un año. Min-hee dejó el hospital cuando descubrió que estaba embarazada. No fue una decisión fácil, pero sabía que era la correcta. Siempre puedes volver, dijo Jin Hou. Cuando estés lista. O hacer otra cosa. Lo que elijas, te apoyaré. Su hija nació en mayo, exactamente un año y 2 días después de la boda. La llamaron Hyeon, su nombre significaba sabiduría y bondad. Sosteniendo a la pequeña en brazos, Min-hee lloraba de felicidad. Es hermosa, susurró. Como su mamá, Jin Hou las besó a ambas. Soyeon se enteró del nacimiento de la niña por las noticias de la prisión. Dicen que rompió un espejo en su celda al ver la foto de la feliz familia An. Pero Min-hee ni siquiera pensaba en ella. Su vida ya no estaba definida por el pasado ni ensombrecida por viejas heridas. Solo miraba hacia adelante. 2 años después nació su hijo, Ji-hun, sabiduría y logro. La casa se llenó de risas infantiles, juguetes y el caótico y feliz desorden de la crianza. Jin Hou era un padre maravilloso, paciente, amoroso, involucrado. Redujo su jornada laboral para pasar más tiempo con la familia. La empresa seguirá aquí dentro de 10 años, decía. Pero la infancia de mis hijos pasará rápido. No quiero perdérmela. Min-hee volvió al trabajo a tiempo parcial cuando los niños crecieron. Pero no al hospital, abrió un pequeño servicio de asesoramiento para familias con pacientes en coma. Sé por lo que están pasando, explicaba. Lo difícil que es mantener la esperanza, lo importante que es seguir hablando con ellos. Quiero ayudar a otros a atravesar esto. Su labor se volvió conocida. Escribía artículos, daba seminarios, ayudaba a miles de familias. 5 años después de la boda, Min-hee recibió una carta. Venía de la prisión, remitente, Wan So-yeon. La miró largo rato antes de abrirla. Dentro había un mensaje corto, escrito con letra temblorosa: no pido perdón. No lo espero. Pero quiero que sepas que me equivoqué contigo. Fuiste más fuerte de lo que pensé. Más fuerte de lo que yo jamás fui. Ganaste no porque jugaras sucio, sino porque jugaste limpio. Te odio por eso. Pero también te respeto. Sé feliz, Min-hee. Al menos uno de nosotros lo merece. Min-hee dobló lentamente la carta y la guardó en el cajón del escritorio. No respondería. No por enojo ni venganza, sino porque ya no había nada que decir. Ese capítulo estaba cerrado. Esa noche, cuando Jin Hou regresó a casa, ella le contó sobre la carta. ¿Cómo te sientes?, preguntó. Extraña. Triste, tal vez. Pero no por mí. Por ella,
Minji miraba a sus hijos jugando en la sala. Podría haber tenido todo esto. Podría haber sido feliz. Pero eligió otro camino. No podemos salvar a todos, Jin-hou la abrazó. Algunas personas construyen sus propias prisiones mucho antes de las reales. A finales de mayo, en el aniversario de su boda, regresaron al jardín del hospital. Esta vez con los niños, que corrían entre las flores, riendo y jugando. ¿Recuerdas? Jin-hou tomó la mano de Min-ji. Cada segundo, sonrió. Desde el primer día hasta hoy. ¿Te arrepientes de algo? Ella reflexionó. De los 15 años separados. Del dolor, la traición, la soledad. De los largos meses cuidando a alguien en coma, sin saber que era su primer amor. Del riesgo que asumió ayudándolo. No, finalmente dijo. De nada. Todo nos trajo hasta aquí. A este momento. A esta vida. Entonces la vivimos bien, lo besó, mientras sus hijos se reían a su lado. El sol se ocultaba sobre la ciudad, tiñendo el cielo con los mismos tonos que aquel día de su boda. En algún lugar de la prisión, Soyeon estaba sentada en su celda, contando los años hasta su liberación. En otro lugar, Gong-woo cumplía su condena, lamentando la avaricia que lo había destruido. Pero aquí, en este jardín, la vida continuaba. El amor triunfaba. La justicia se había impuesto. Y dos almas, separadas 15 años atrás por la mentira, se reunieron para no volver a separarse jamás. No era un cuento de hadas. Era la realidad, construida sobre la honestidad, el valor y una segunda oportunidad. Y la vivirían juntos, hasta el fin de sus días.